Almohadilla, almohadilla, bomba. Kerem y Hande, escándalo nocturno y pelea explosiva por un amor prohibido. Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es y este es el lugar donde desentrañamos todos los dramas, romances y secretos más jugosos de las series turcas que nos tienen completamente enganchados. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, picante. ¿Recuerdan cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja de moda, los reyes del romance turco? Bueno, hoy vamos a explorar los rumores, los chismes y, por supuesto, la supuesta pelea explosiva que marcó el final de su cuento de hadas. Prepárense para un viaje lleno de tensión, celos y posibles infidelidades. Pero antes de que empecemos a desgranar todo este salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta noticias exclusivas y detrás de escenas que los dejarán boquiabiertos. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad turca. Ahora sí, vamos al lío. Todos recordamos con cariño la época dorada de Kerem y Hande. Su química en Senkal Kapm era innegable, traspasaba la pantalla. El mundo entero estaba obsesionado con Eda y Serkan, y por supuesto con Kerem y Hande. Los veíamos radiantes, enamorados, parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo un final agridulce. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue la presión mediática? ¿La incompatibilidad de agendas? ¿O, como sugieren algunos rumores, un tercero en discordia? Hoy vamos a explorar todas las posibilidades, basándonos en lo que se ha dicho en los medios turcos, en las redes sociales y en las supuestas fuentes cercanas a la pareja. Agárrense que esto se pone interesante. Antes de entrar de lleno en el drama de Kerem y Hande, quiero recordarles algunas otras series turcas donde la tensión entre los protagonistas era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. A veces esa chispa que vemos en pantalla es producto de una excelente actuación, pero otras veces, es porque la química es real. Empecemos con una serie que causó furor, Aşk Memnu. Esta serie, un clásico de la televisión turca, nos presenta un triángulo amoroso explosivo entre Biter, Adnan y Belul. El género principal es el drama romántico con altas dosis de intriga y secretos. Los actores principales son Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Selçuk Yöntem. La trama gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, dando inicio a una relación prohibida y llena de consecuencias devastadoras. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo la tensión y el deseo pueden llevar a situaciones extremas. La química entre Beren Saat y Van Tatlıtuğ era tan intensa que alimentó rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó nada, la especulación contribuyó al éxito arrollador de la serie. La conexión entre ambos era palpable incluso en las entrevistas, donde se les veía bromeando y compartiendo miradas cómplices. Las escenas íntimas eran filmadas con un cuidado y una sensibilidad que elevaban la temperatura a niveles estratosféricos, dejando a la audiencia con la respiración contenida. Un dato interesante de esta serie es que está basada en una novela homónima del escritor turco Halit Ziya. La adaptación a la televisión fue un hito en la historia de las telenovelas turcas, marcando un antes y un después en la producción y la calidad de las series. La novela original ya era un clásico, pero la serie logró modernizar la historia y adaptarla a un público más amplio, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Además, la serie fue vendida a decenas de países, consolidando la reputación de las telenovelas turcas a nivel internacional. Ahora pasemos a otra serie que también generó controversia, Çukur. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval. Los actores principales son Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil. La trama sigue a Yamak, el hijo menor de la familia Koval, que regresa a Çukur después de años de ausencia para proteger a su familia y su territorio. En medio de la violencia y la traición, Yamak encuentra el amor en Sena, una joven que se convierte en su refugio y su mayor debilidad. ¿Por qué Çukur es relevante para nuestro tema? Porque aunque la serie se centra principalmente en la acción y el drama criminal, la relación entre Yamak y Sena está llena de pasión,
pero también de conflictos y celos. La tensión entre ellos es constante debido a los peligros que los rodean y a las decisiones difíciles que deben tomar. La relación de Yamak y Sena era una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo inicial hasta las constantes pruebas a las que eran sometidos por el entorno peligroso en el que vivían, su amor era una llama que ardía con intensidad, a pesar de los vientos huracanados. Las escenas de reconciliación eran particularmente poderosas, mostrando la vulnerabilidad de ambos personajes y la profundidad de su conexión. Un dato interesante sobre Kukur es que se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía. La serie aborda temas sociales relevantes, como la pobreza, la violencia y la corrupción, y ha logrado conectar con el público de todas las edades. Además, la banda sonora de la serie es impresionante, con canciones que se han convertido en himnos para los fanáticos. La serie incluso inspiró grafitis y murales en diferentes ciudades de Turquía, demostrando su impacto en la cultura popular. La ropa y los accesorios utilizados por los personajes también se convirtieron en tendencias, con los fans tratando de emular el estilo único de los habitantes de Kukur. Volviendo a Senkalkam, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande, es innegable que su éxito se debió en gran parte a la química explosiva entre ellos. Su relación en la pantalla era tan convincente que muchos fans creían que estaban realmente enamorados. Y por suerte para ellos se confirmó. Pasaron de la ficción a la realidad, convirtiéndose en la pareja del momento. Las redes sociales estallaron con la noticia, llenándose de fotos y vídeos de la pareja, confirmando lo que todos sospechaban, el amor que se veía en la pantalla era genuino. Pero, ¿qué fue lo que salió mal? Según los rumores, la relación entre Kerem y Hande comenzó a deteriorarse debido a la creciente presión mediática y a la dificultad de mantener una relación privada bajo el escrutinio público. Ambos estaban trabajando en proyectos diferentes y sus agendas eran cada vez más complicadas, lo que dificultaba que pasaran tiempo juntos. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando cada momento de sus vidas, lo que les impedía tener una relación normal y espontánea. La presión de los fans también era abrumadora, con muchos esperando que su relación fuera perfecta e idílica, lo que generaba aún más estrés. Además, algunos medios turcos sugirieron que había celos y desconfianza en la relación. Se rumoreaba que Kerem era celoso del éxito de Hande y que no le gustaba que ella pasara tiempo con otros actores. También se decía que Hande estaba cansada del comportamiento controlador de Kerem. Los rumores sobre los celos de Kerem se intensificaron cuando Hande comenzó a trabajar en una nueva serie con un actor que había sido su expareja. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y acusaciones, alimentando aún más la tensión entre la pareja. Por otro lado, se decía que Hande se sentía asfixiada por el control que Kerem ejercía sobre su vida, impidiéndole tomar sus propias decisiones y limitando su libertad. Y aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la historia, la supuesta pelea nocturna. Según una fuente anónima cercana a la pareja, Kerem y Hande tuvieron una discusión muy fuerte en un restaurante de Estambul. La pelea fue tan intensa que ambos terminaron gritándose y llorando. Al parecer, la discusión se centró en los celos de Kerem y en la falta de tiempo que pasaban juntos. La fuente reveló que la discusión comenzó de manera tranquila, pero que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea a gritos. Los demás clientes del restaurante quedaron atónitos al presenciar la escena, mientras la pareja se enfrentaba en un intercambio de acusaciones y reproches. La fuente también afirmó que la pelea terminó con Hande abandonando el restaurante furiosa y que Kerem la siguió, tratando de hablar con ella. Sin embargo, Hande se negó a escucharlo y se fue en un taxi. Después de esa noche, la relación entre Kerem y Hande nunca volvió a ser la misma. Se dice que Hande estaba tan dolida y decepcionada que no quiso darle a Kerem una segunda oportunidad. La confianza entre ambos se había roto irreparablemente y la magia que los había unido se había desvanecido por completo. Por supuesto, esta es solo una versión de la historia. Ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido los rumores sobre la pelea nocturna. Sin embargo, el hecho de que su relación terminara poco después de ese incidente sugiere que algo importante sucedió entre ellos. El silencio de la pareja solo alimentó aún más las especulaciones y los rumores, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Algunos fans creen que la ruptura entre Kerem y Hande fue una estrategia de marketing para promocionar sus proyectos individuales. Otros creen que la relación simplemente no funcionó debido a la presión mediática y a la incompatibilidad de agendas.
Y otros como yo creen que la pelea nocturna fue el detonante que marcó el final de su cuento de hadas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero lo que sí sabemos es que la historia de amor entre Kerem y Hande quedará grabada en la memoria de todos los fans de las telenovelas turcas. Independientemente de lo que realmente haya pasado, lo cierto es que la ruptura entre Kerem y Hande dejó a muchos fans desolados. La pareja era un símbolo de amor y esperanza para muchos, y su separación demostró que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. La tristeza de los fans se manifestó en las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y consuelo para ambos actores. La ruptura de la pareja se sintió como una pérdida personal para muchos, que habían seguido de cerca su historia de amor desde el principio. Ahora hablemos de Hande Erçel individualmente. Ella ha protagonizado varias series exitosas, incluyendo Güneşinkler y Alka. En Güneşinkler, Hande interpreta a Selin, una joven rebelde y carismática que se enamora de un chico de su escuela. La serie es un drama juvenil lleno de romance, amistad y conflictos familiares. La interpretación de Hande como Selin fue elogiada por la crítica y el público, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de Turquía. En Alka, Hande interpreta a Muide, una joven abogada que se ve envuelta en una peligrosa conspiración. La serie es un thriller lleno de suspense y acción, donde Hande demuestra su versatilidad como actriz. En este papel, Hande demostró que era capaz de interpretar personajes más complejos y maduros, alejándose de los roles juveniles que la habían caracterizado hasta entonces. ¿Y qué decir de Kerem Bürsin? Después de Senkalkam, Kerem ha participado en varios proyectos, incluyendo la serie Bu Şehir Arkandan Gelecek y la película Eflatun. En Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kerem interpreta a Ali, un boxeador que regresa a Estambul para vengar la muerte de sus padres. La serie es un drama de acción lleno de emociones y romance. Este papel le permitió a Kerem mostrar su lado más atlético y dramático, consolidando su reputación como un actor versátil y talentoso. En Eflatun, Kerem interpreta a un hombre que se enamora de una mujer ciega. La película es una historia de amor conmovedora y hermosa que muestra la capacidad de Kerem para interpretar personajes complejos y emocionales. En esta película, Kerem demostró su sensibilidad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, consolidando su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Como ven, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras después de su ruptura. Ambos son actores talentosos y exitosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará para siempre. Ambos siguen siendo figuras muy populares y admiradas, y sus fans continúan apoyándolos en todos sus proyectos. Ahora, antes de terminar, quiero mencionar otra serie turca que ha generado mucha expectación, Yalan. Esta serie dramática gira en torno a las complejidades familiares y las relaciones amorosas en una rica familia turca. Los actores principales, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, han demostrado una química notable en pantalla, lo que ha contribuido al éxito de la serie. Aunque no hay evidencia de una relación fuera de la pantalla, la tensión y el romance en Yalan han mantenido a los espectadores enganchados. La serie es un drama familiar con mucho romance, intriga y secretos. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía, superando todos los récords de audiencia y convirtiéndose en un fenómeno cultural. En resumen, hemos explorado el drama entre Kerem y Hande, los rumores de una pelea explosiva y cómo la tensión puede manifestarse en la pantalla. También hemos revisado otras series turcas donde la química y la tensión entre los actores han sido clave para el éxito de la serie. Hemos analizado la presión mediática, los celos y las agendas apretadas, factores que pueden influir en el devenir de una relación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. A mí me encanta desgranar estos temas con ustedes. Me siento como si estuviéramos en un café turco charlando y poniendo al día sobre todo lo que pasa con nuestras estrellas favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué piensan sobre la ruptura entre Kerem y Hande. ¿Creen que la pelea nocturna fue el detonante? ¿O creen que había otros factores en juego? Quiero leer sus opiniones.
¿Qué otras series turcas donde la tensión entre los protagonistas era palpable recuerdan? Compártanlas en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.